Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hablamos a continuación con el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Diego García Sayán. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación, Jaime, ante todo. El tema, sin duda, tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, que algunos señalan que ha nacido coja, ¿no? Incompleta, como muchas cosas que pasan en el Perú. Pero otros dicen, sin embargo, oye, pero ya está la Junta, vamos a echar para adelante. El ministro Ceballos, el primer ministro, sugiere que para qué hacerse mucho problema con Falconi y con Zavala si no hay miembros suplentes de la Junta Nacional de Justicia, que han sido también elegidos, otros 7, eso también hay que tenerlo en cuenta, 7 titulares y 7 suplentes. Para usted, ¿cuál es la salida? Mira, hay un procedimiento de designación de titulares y de suplentes, como bien lo has recordado ahora. La comisión especial que los nombró tiene que decidir qué hace con estos dos que están cuestionados, y si quedan fuera de carrera, hay otros para reemplazarlo y podrían reemplazarlos esta misma semana. Y de manera que yo no veo ahí el gran problema de funcionamiento. Entiendo la reacción política, la sospecha y el recelo que hay de cualquiera que haya hablado con alguno de los hermanitos. Hay el tema del 10%, que indudablemente con el servicio militar, que es poco aceptable. Pero para usted, digamos, es algo accesorio, es decir, que, resumiéndolo, si estos dos presentan irregularidades que han sido además puestas en evidencia en la opinión pública, simplemente vamos con los suplentes. Así es. Se acabó el asunto. Yo creo que eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque todo el proceso, hay que tomar un poco de distancia. Todo el proceso ha sido un proceso lento, lleno de complejidades, algunas lógicas y otras absolutamente innecesarias, en donde desde hace ya 1 año y medio no hay un órgano en el Perú que pueda evaluar a los jueces, que pueda sancionar a un juez, y no me estoy refiriendo solamente al tema de los cuellos blancos y cosas de ese orden. Entonces, se buscó, creo, el camino más enrevesado, tal vez el intento otra vez de la reinvención de la pólvora, sin recurrir a las experiencias de los últimos 10 años, en donde el 70% de los países del mundo han constituido algún tipo de consejo de la magistratura, o como se llame, y se ha querido diseñar otro con una norma legal de una complejidad y detalle absolutamente engorrosa y absurda, de casi 100 artículos. Ahora, decir verdad, la valla estaba en la famosa receta del arroz con pato, ¿no? También, digamos, que había quedado, además de las conversaciones de los hermanitos, y que el doctor Rock vendía tarjetas, es decir, había la cosa degradado a un nivel que pocas veces se había visto, ¿no? Y la esencia del asunto, yo creo que hay 2 aspectos que son los fundamentales, ¿no? Primero, la desconfianza ciudadana en el sistema judicial a partir de esas perversiones de los hermanitos y demás, ¿no? Y en segundo lugar, la urgencia que para un país democrático exista un sistema judicial independiente. Y creo que esos 2 asuntos podrían haber sido atendidos de otra manera. No creo que una norma llena de detalles reglamentaristas garantiza, como lo estamos viviendo en ese momento, que vayan a entrar necesariamente los mejores, sino buscar un sistema a través del cual, por mecanismos simples, con participación ciudadana efectiva, que está en la ley, pero por lo visto recién se está ejerciendo ahora, luego que se conocieron los resultados. Entonces, y me parece delicado también que tanto en el proyecto del Ejecutivo como en la ley que finalmente aprobó el Congreso no figure como uno de los principios rectores de la Junta Nacional de Justicia el principio de la independencia judicial. Eso hay que explicarlo, digamos, con cierto detenimiento, porque no todo nuestro público, digamos, goza del conocimiento jurídico que usted posee. ¿Qué significa concretamente eso? La independencia judicial es algo esencial, no para un juez, sino básicamente para la gente, de saber que si tiene un caso civil o un familiar tiene un problema penal, el juez o la jueza o el fiscal van a resolver estrictamente de acuerdo a la ley, sin obedecer a la presión de ninguna autoridad política o una autoridad de facto. La independencia que le da la garantía al ciudadano de que si cree que tiene la razón o si es inocente, ese juez o jueza resolverá conforme a derecho exclusivamente. Eso es la independencia, que es casi un principio absolutamente fundamental. ¿Y en el Perú los jueces no fallan de esa manera? Entonces yo creo que en el Perú ha habido una historia negra de falta de independencia judicial
que felizmente... Había que marcarlo, dice usted, había que ponerlo. Yo creo que ese es un principio rector fundamental. Que no se ha puesto. ¿Por qué razón? Porque la Junta Nacional de Justicia, Jaime, tiene algunas atribuciones que violan ese principio de independencia que la ley ha mantenido, como este de la ratificación o no ratificación de jueces cada 7 años sin ninguna causal. Yo soy mayoría con las personas con las que hago mayoría en la Junta Nacional de Justicia y considero que Jaime Chincha, no, pues que se vaya. De puro gusto, cuando lo que de pura tendría que haber componenda. es un proceso en donde solamente podría irse Jaime Chincha si efectivamente hay una denuncia, hay un hecho grave y una sanción. Eso tiene que haber un reglamento y eso lo que hubo es esta inclusión de la ratificación o no ratificación de jueces en la Constitución de Fujimori para que el Consejo Nacional de la Magistratura cada 7 años podría hacer su barrida como las hacían en función de criterios absolutamente subjetivos. No quiero decir que la Junta Nacional de Justicia lo va a hacer así. No, pero no ha quedado lo suficientemente claro. Había que eliminar esa función que está en la Constitución y lejos de ello, en la reforma constitucional de julio del 2018 se mantuvo lo de las ratificaciones y el Congreso, peor, le añadió para complicar más las cosas en esta suerte de herencia colonial de creer que con más artículos garantizamos un cambio de la realidad, le agregaron otra evaluación cada 3 años. De manera que si solamente se dedicaran a eso los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a estas ratificaciones o no ratificaciones de todos los jueces y fiscales cada 7 años, y estas otras evaluaciones cada 3 años, no había en qué momento puedan seguir la temperatura del sistema judicial, en qué momento podrían tener tiempo y calidad intelectual para seleccionar a nuevos jueces y fiscales. Entonces, creo que ahí hay una serie de errores que tendrán que ser corregidos y que yo creo que esta Junta Nacional de Justicia, que ahora se hacen críticas, algunas de ellas justificadas y válidas, lo que tenemos que ver es bueno que se ponga a marchar y si hay estos 2 cuestionamientos que la Comisión Especial los pueda resolver en el curso de esta misma semana y que los 18 meses que tiene para poder revisar los nombramientos hechos por el cuestionado nacional de magistratura que debieron haberse ya puesto en funcionamiento, empiecen a ejercerse lo antes posible, ¿no? Pero eso es sin duda atendible, pero vayamos a lo que la Junta Nacional de Justicia tiene que hacer, y tiene que hacer porque hay toda una agenda postergada después de la difusión de los CNM Audios, el antiguo ente, el Consejo Nacional de la Magistratura. Evaluar, nombrar, ratificar a jueces y a fiscales. Pero lo que estamos viendo, por ello lo que pasó con Falconi y con Zavala, y ahora nos venimos a enterar también con el actual defensor del pueblo, es que la influencia no conocida al detalle, porque no se sabe qué conversaron Falconi, Zavala y Gutiérrez con César Nostroza Pariachi, todavía parece ser una sombra en lo que es esta reforma de la justicia. ¿Para usted es una prioridad que el trabajo de la Junta Nacional de Justicia esté abocado, en primer término, a combatir a los cuellos blancos del puerto? Bueno, no es un tema de una opinión, es lo que dice la ley. Y la ley establece que el órgano, la Junta Nacional de Justicia, apenas se instale, tiene 18 meses para revisar los nombramientos hechos por el Consejo Nacional de la Magistratura, de manera que tiene que hacerlo y tiene que darle prioridad, no hay duda, ¿no? Pero a partir de ahí, Jaime, yo quiero ser no condescendiente, sino objetivo. El hecho de que una persona del medio jurídico y judicial pueda haber tenido un intercambio telefónico con otra persona no lo hace cómplice de sus trapacerías o delitos. De acuerdo. Ni de ahí tiene que deducirse, entonces... A menos que se conozcan los detalles de la conversación. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Y eso creo yo que es algo que lo puede perfectamente aclarar el comité especial, y me parece bien que la ciudadanía tenga cierto recelo, pero insisto, por eso en hacer esta secuencia que puede sonar un poco aburrida, bueno, mirar para atrás, sí, hay una serie de cosas que se hicieron mal, cuando se deja sin efecto el Consejo de la Magistratura, se dejó sin efecto el funcionamiento de cualquier órgano que pudiera haber analizado esto durante 18 meses. De manera que ahora que se tiene no solamente que revisar eso, sino nombrar a jueces y fiscales, creo yo que lo que tenemos que hacer es, bueno, si hay estos cuestionamientos a estos 2, a Falconi y a Zavala, hay, como tú lo acabas de recordar, 7 suplentes que podrían jurar el día jueves o viernes e instalarse para poner una agenda de trabajo que permita tener conclusiones
recomendaciones en este sentido, pero no perdamos de vista que la función de la Junta Nacional de Justicia no es solamente hacer limpieza en la inmundicia que dejaron los hermanitos y los cuellos blancos, sino manejar el conjunto del sistema judicial con una complejidad normativa que yo creo que en algún momento va a tener que simplificarse para que esto funcione, porque esto así como está va a tener muchas dificultades para poder funcionar. Hay que recordar que los suplentes, solamente como información, son Guillermo Thornberry, Abraham Siles, Mónica Rosell, Jaime de la Puente, María del Pilar Tello, Jorge Calderón, Jacinto Rodríguez. Son los miembros suplentes de la Junta Nacional de Justicia quienes tranquilamente podrían relevar de ser el caso. Y han sido todos designados siguiendo el procedimiento. Puede que a las personas no les guste tal o cual designación, pero creo que hay que tener, Jaime, cierto grado de institucionalidad, decir, bueno, ya están, son los suplentes y entran tales o cuales, lo que tal vez podría haber mejorado durante todo el proceso anterior, porque durante un tiempo se decía, bueno, no se apuren tanto cuando se hicieron el primer examen, después apúrense, y la Junta, el Comité Especial se empezó a acelerar el paso exactamente, y ahora, bueno, algo tendría que salir con algunos errores y problemas, pero yo creo que focalicemos la crítica en lo que es absolutamente indispensable, y recordemos que el principio de presunción de inocencia está vigente y que una conversación telefónica con cualquiera que fuera un sinvergüenza no necesariamente te hace a ti un sinvergüenza. Ahora, una cosa más sobre los cuellos blancos. En esta coyuntura, en este momento de la vida política del país, la lucha contra la corrupción, concretamente el caso Lavajato, es un asunto que mantiene a la sociedad expectante, vigilante y sobre todo a la espera de condenas satisfactorias, habiendo visto a la clase política en su gran mayoría recibir dinero sucio de Odebrecht. En esta lucha anticorrupción, lo que se ha podido ver, una de las cosas que se han podido ver, es que en la Junta de Fiscales Supremos, por lo menos 3 de ellos, 3 magistrados, están o aparecen en investigaciones relacionadas a los cuellos blancos del puerto. Para usted, la tarea de la Junta Nacional de Justicia podría abocarse en primer término a resolver la situación de estos 3 magistrados que en todo momento, me refiero a Chávarri, Rodríguez Montesa y Aladino Gálvez, a querer... el otro día escuché al señor Aladino Gálvez amenazar en televisión a los fiscales Vela y Pérez con la cárcel, siendo ellos más bien los que están detrás de casos gruesos de investigación. Así es. ¿Por ahí cree usted que va la cosa? Yo creo, como te decía hace un tema, que esa no es una opción sobre lo que habría que ver si se hace o no se hace. Tiene que hacerse, porque no solamente es una obligación ética, una obligación cívica, que es lo que espera la gran mayoría de la sociedad peruana, sino es una obligación legal que está establecida como una prioridad para la cual se ha dado, la única tarea para la cual se ha fijado un plazo que no es largo para la dimensión del problema, que es de 18 meses, de manera que sin duda tienen que hacerlo. Porque bueno, mira, el Perú y Brasil en alguna medida, yo por mis funciones tengo que viajar mucho por América Latina, la gente dice, qué envidia lo que están haciendo ustedes en Perú, qué envidia lo que pasa en Brasil, de que hay un montón de personajes importantes que están siendo investigados y procesados por la justicia. Y sin duda eso es un dato que compara positivamente al Perú con otros países en donde las personas no pasan de ser sospechosas para los medios de comunicación, pero no llegan a ser investigadas por un fiscal. Indudablemente eso es uno de los elementos que da un grado de legitimidad al sistema político que tal vez contribuye a explicar por qué mientras se incendian las calles de Santiago, de Quito y de otros lugares y de Colombia, en el Perú la gente está pensando en que por ahí por lo menos haya alguna pequeña lucecita al fondo del túnel, que es verdad. Entonces, yo creo que ahí tenemos un elemento importante y positivo, ¿no? Interesante, porque me permite ir a otro tema que no quiero dejar pasar. Ciertamente, la lucha anticorrupción ha sido un ducto de desfogue social. El otro, según muchos entendidos, varios digo yo, es la disolución del Congreso. Que la disolución del Congreso fue una suerte de canalizador de esta furia ciudadana mayoritaria expresada en contra de una institución venida a menos por una mayoría parlamentaria como es el Congreso de la República. Y lo que se ha podido conocer, primero, es que el magistrado Carlos Ramos, ponente del caso de la demanda competencial presentada por Pedro Lechea,
pretende declararla infundada. Lo segundo, lo que se ha conocido hoy, es que la audiencia va a ser pública. Y uno tiene que fijarse en los votos, ¿no? Lo que parece advertirse es que si Ramos es el que plantea que se declare infundada, advirtiendo el historial reciente, Miranda, Espinosa y Ledesma irían en ese mismo sentido. ¿Qué opina usted sobre lo que está pasando en el Tribunal Constitucional a la luz de que ese discurso, digamos, post-disolución, yo llego de vuelta al Congreso y vaco a Vizcarra nuevamente, ha sido como el único caballito de batalla de un sector político? Sí, mira, yo creo que todos los integrantes del Tribunal Constitucional son gente seria, responsable, y cualquiera que fuera la decisión que se imponga no creo que sea una que vaya a poner en peligro la continuidad política e institucional del país frente a una decisión que está basada en una norma constitucional, la disolución del Congreso, que puede ser como cualquier norma siempre materia de interpretación, pero está en la Constitución del Perú, no está en la de Bolivia, ni en la de Estados Unidos, ni en la de Colombia, para dar tres ejemplos así al azar. Pero indudablemente hay ahí un elemento de legitimidad social que no es que el juez o un tribunal tiene que guiarse por eso para tomar una decisión, tiene que hacerlo en base al análisis de la Constitución y de la ley, pero la norma existe, la forma en la que ésta se interpreta es algo que puede matizar o no el Tribunal Constitucional. Yo creo que es una decisión muy importante la que anunció la presidenta del Tribunal, Marianela Ledesma, de hacer públicos los debates de estos casos trascendentes. Creo que es un tema muy importante para la pedagogía democrática de la sociedad, para que la gente pueda ver transparentemente a sus magistrados constitucionales en acción. Y yo no he leído el borrador de sentencia preparado por el magistrado Ramos, pero sin duda va a ser un debate muy importante y yo estoy absolutamente confiado en que no va a haber ninguna corriente de loquitos en el tribunal que precipite una situación que pudiera llevar a un caos institucional en el país. Quiero ser en esto optimista, soy tal vez demasiado optimista en la vida, pero eso me parece es importante para poder siempre mantener objetivos viables. Claro, digamos, corriente de loquitos vendría a ser que enciendan las flamas y, claro, se deshaga lo andado en el sentido de un proceso electoral en marcha. Eso pero ya hay decisiones que se han adoptado en donde queda más o menos claro que no va a haber un cuestionamiento al proceso electoral del 26 de enero, con lo cual está no todo dicho, pero buena parte ya estaría dicho de que aquí no se va a revisar para que regrese el anterior Congreso, eso está out, ¿no? De manera cómo se interpreta, qué matices puede haber para que en el futuro las reglas que no están detalladas en ningún reglamento, sino eso es un reglamento que se tiene que dictar a medida que avanzan las cosas, se pueda eventualmente el tribunal en su capacidad normativa pueda decir ciertas cosas que entiendo yo serían básicamente para el futuro. Exactamente, porque se trata finalmente de sentar jurisprudencia, ¿no? Y una de las cosas que advertimos durante todo este proceso de disolución y postdisolución es que la Constitución era perfectamente imperfecta y tenía muchas cosas que, reparar y corregir. Y como decía, pues, el constitucionalista Enrique Chirino Soto, porque lo decía en el diario de debates además, la cuestión de confianza la puedes presentar para lo que quieras. Eso por lo menos lo dijo Chirino Soto en el diario de debates del 93 para hacer la Constitución de entonces. Probablemente ese sea un argumento que ahora se construya con mucha más articulación y constitucionalidad. El tribunal podría regular y matizar, exactamente, podría hacerlo, pero esas regulaciones y matices, si lo hace, lo hará para el futuro, porque no existían cuando se presentó la cuestión de confianza. Y hay que tener en cuenta que este mecanismo es primera vez en su historia que se usa. Es primera vez que se ha usado y por ende tiene que dejar jurisprudencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jaime. Un gusto haber estado aquí. Por venir. El gusto ha sido mío de tenerlo por aquí. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el señor Julio Arbizu, que es candidato al Congreso por Juntos por el Perú. Él ha recibido hoy un ataque racista absolutamente despreciable, que lo hemos condenado hoy en la radio y lo condenamos aquí en la tele, del señor Mario Brais, candidato también al Congreso por Solidaridad Nacional. Le puso 1, le puso 2 jabones, y eso en el Perú sabemos muy bien
¿no? Los que tenemos un poquito de lectura y de historia, qué cosa es lo que significa. Él después ha querido corregirlo, morigerarlo, disimularlo y decir que en verdad él quería limpiar la política peruana. Pero bueno, el video, la verdad, ni lo vamos a volver a poner, usted lo puede encontrar en las redes sociales, pero vamos a hablar con Julio Arbizu, luego de la pausa, para sobre todo conocer las acciones que va a tomar, porque ya el Ministerio Público tomó acciones, y esto lo hemos conocido esta tarde-noche. Y más adelante viene el embajador Carlos Escul para hablar de la situación en Venezuela, porque nada está dicho.